La Hermandad de la Sangre y el Cristo de la Veracruz y San Sebastián continúan en la ermita hasta el año 1813 aproximadamente, que es cuando pasa a la iglesia parroquial. La Virgen de la Sangre sabemos que estaba en su capilla, en Cerro Palito, y es curioso porque en documentos del año 1802 aparece unas cartas entre el párroco y la hermandad, donde por unos decretos que se hacen en esos momentos, decretos reales por los que no se pueden enterrar las personas dentro de las murallas de los pueblos, entonces se le pide, más que se le pide, la Hermandad de la Sangre se ofrece a que en los terrenos que tienen junto a la ermita los herbenses puedan enterrar a sus difuntos. Entonces ahí comienza una parte de la historia muy importante de Huelva, porque claro, durante años y años y años la gente va a enterrar a sus difuntos a los pies de la Virgen de la Sangre. Un mes y otro y otro y un año y otro, y la gente va a rezarle y le reza, y la madre que está llorando por el hijo, el padre que está llorando por su mujer, el hijo que llora por sus padres, y al final, ¿dónde encuentran el consuelo? En la Virgen de la Sangre, que es la que está al lado de la tumba de esos familiares. Por eso no podía faltar en esta coronación el tener un gesto con las almas del purgatorio, con nuestros difuntos. Por eso se ha desvelado ese azulejo cuando estuvo la Virgen de la Sangre el día del Rosario. Es un momento precioso y único allí, rezando por todos los que van camino del cielo, y así lo ponen en el azulejo, ¿no? Que quede memoria de que aquí estuvo la Virgen de la Sangre y aquí seguiremos rezando por los que van camino del cielo, como ya se hacía siglos y siglos atrás. Luego también la importancia que tuvo esa ermita en el núcleo urbano, teniendo en cuenta que estaba situada en el Camino Real que unía Portugal con Sevilla. Por ahí pasaban también realeza y gente de la nobleza, era hospedería. La Virgen tuvo muchísima importancia en aquella época, tanto es así que recibe hasta 3 indulgencias, una de ellas del cardenal Marcelo Spínola, del que tenemos una reliquia. Y bueno, para tener hasta 3 indulgencias, pues la devoción tuvo que ser verdaderamente importante. La ermita estaba en mal estado, pero ya la guinda fue cuando la desamortización de Mendizábal, que la iglesia tuvo que deshacerse de sus patrimonios. Entonces se unieron ambas cosas, la Virgen de la Sangre tuvo que pasar a la iglesia porque no había dinero y tuvieron que deshacerse de propiedades, y además no tenía tampoco muchos recursos económicos. Pasaban los años, la Virgen estuvo en depósito en la iglesia mucho tiempo, sin un lugar específico, hasta que alguien que quiso retomar el proyecto de la construcción de la ermita se pone en contacto con el Palacio Arzobispal para seguir la continuación de esa obra parada en el tiempo, y es allí cuando le dicen: ¿por qué vais a construir una ermita fuera de la iglesia si en la iglesia hay terreno desaprovechado que se podría usar perfectamente para la capilla de la Virgen de la Sangre, y acabaría teniendo su sede en la iglesia como el resto de hermandades? Y pues así fue, se le empezó a hacer en el antiguo sagrario, que era en aquel momento la capilla de donde está la Virgen de la Sangre, era en aquel entonces el sagrario de la iglesia. Empezaron a hacer obras por la parte de atrás, cogieron más terreno de lo que es hoy día los salones parroquiales, y se construyó la ermita. Eso fue en el 1813 aproximadamente que ya se establece, digamos, definitivamente, por esto que ya no se movió más, en la iglesia. Durante ese tiempo, cuando empezó a construirse la capilla, la Virgen pasaría en depósito a las casas de la familia Reyes Moscoso, que hoy todavía vive 2 de las sobrinas, Lola y Antonia, las monas, que le decimos nosotros. Allí estuvo la Virgen de la Sangre 2 o 3 años, los años 40, 50 podría ser. Estaba la casa siempre llena de gente, viendo a la Virgen, y toda la que llegaba pues echaba una perrita, una gorda, un real, y con ese dinerito pues le compraba a mis tías 2 velas para ponerse a la Virgen para que estuviera alumbrada todas las noches. Y yo todo el día dándole vuelta a la Virgen porque estaba muy bonita, la peana, y estaba la Virgen como de aquí a ahí, y toda la que llegaban los hombres, con los sombreros se los quitaban,
hombres amadores, y mucha alegría en la casa porque estaba dieta, pero cuando se la llevaron, llorábamos todo el mundo cuando se la llevaron a la Virgen, a la iglesia ya, muy bonita, que iba en un paso muy chiquitito, porque ¿ves? Para salir por la puerta de mis tías, una puerta corriente, un paso muy chiquitito con muchas flores, y ya se la llevaron para la iglesia, para la capilla, pero costó mucho trabajito de llevársela. Es digno porque estamos hablando que no solamente de un año, ni de dos, ni de tres, sino que estamos hablando de siglos y siglos y siglos, donde la Virgen de la Sangre sigue siendo el referente, el norte, por donde generaciones y generaciones de gerbenses vienen a sus pies a pedirle ayuda, a pedirle fuerza, a caminar con ella en la vida. Y ya eso es lo más fuerte para coronar a la Virgen de la Sangre. El amor, el cariño, la entrega del pueblo de Huévar con su Virgen de la Sangre es incuestionable, ¿vale? Por lo tanto, es incuestionable que sea merecedora de esa distinción, que por fin se hace justicia con una devoción tan importante como la de la Virgen de la Sangre, que por fin, además, esto es muy importante también para darse a conocer. Merece la pena que la Virgen de la Sangre se la conozca fuera de Huévar, porque es una advocación bonita, pero la devoción que se le tiene es todavía más bonita.